Reconozco que todavía a esa edad batallaba con aspectos relacionados con la autoestima. ¿Existen buenos o malos psicólogos? También pudiésemos decir que hay las banderas rojas del psicólogo, por una decisión de que también darme cuenta que a pesar de ser psicólogo, ya mis recursos personales se estaban agotando. Allí entonces le puedes decir a ese dolor que tiene sentido y tiene propósito. Hola, hola mi gente linda, bienvenidos, bienvenidas una vez más a estos tiempos de café con amigos y esperamos que sea un tiempo de edificación. Para eso estamos acá, para que todos podamos ser edificados, podamos aprender y bienvenidos a este canal para las personas que se han unido a través de los podcasts anteriores y gracias por acompañarnos. En este día tengo una invitada especial, es una muy buena amiga mía, casi que hermana, es una hermana del alma, mejor dicho, y ella se llama Yolemi Flores. Yolemi, bienvenida. Gracias, Rosa. Bueno, qué bello Salud. este encuentro y este momento café con amigos. De verdad que bello este compartir este espacio. Y bueno, qué más aún este honor de acompañarte en estos tiempos y en estos planes, ¿no? Tan bonitos y con tanto sentido, ¿no? Entonces, Gracias. un honor más bien para mí. Gracias, mi Yole, gracias. Bueno, Yole es cristiana, pero Yole también es psicólogo. Y en este podcast en específico queremos conversar un poquito el tema de la psicología, mi Yole. La psicología, la fe, la psicología dentro de la iglesia, la psicología para todo creyente, ¿no? Claro. Y pues antes de desarrollar todo este tema, me gustaría que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pueda conocerte. Por favor, preséntate aquí. Pues como acaba de decir Rosa, soy de profesión psicólogo. Como profesional ya tengo pues bastante tiempo dentro de la carrera, eh, con una larga trayectoria, digamos. Me gradué en el año 1996 acá en Maracaibo, en la Universidad Rafael Urdaneta. Vengo de padres en los cuales también son profesionales en áreas distintas, no en el ramo de la psicología. Pero bueno, mi papá de profesión militar, mi mamá educadora y solo tengo un hermano que en el área más de lo que es las ciencias fácticas, las ingenierías. Y bueno, tengo el honor de ser tía, también tía de muchos sobrinos, tía como tal biológica, pero también tía por añadidura, muchos sobrinos que se han unido y eso también lo resalto porque a medida que quizás llevemos esta conversación, si da la oportunidad, el reconocer de que en este sentido, como tal madre biológica, no lo soy, pero sí Dios hizo su promesa en que muchas veces la mujer que no tiene hijos, la mujer que no pudo estar de dolores de partos, como dice Isaías 54, es más bien bienaventurada y tiene muchos hijos a su alrededor. Y eso es hermoso. Saben que pienso que una de las cosas más maravillosas que podemos conocer a nivel de amor por adopción es el mismo amor de Cristo Sí, hacia nosotros. Cuando nosotros sí, caemos en cuenta, mi gente, del significado de que el Señor nos adoptó como total, suyos, eso nos cambia la perspectiva, por ¿no? supuesto. Totalmente. Mi Yole, y te pregunto, ¿tú naces en hogar cristiano? No, ¿cierto? No, ¿O sí? no. No. Sin embargo, Dios de verdad en su gracia, en su misericordia, me dio la oportunidad de conocerle Ok. en una edad relativamente temprana, pero ya era adolescente. De hecho, ya estaba estudiando la carrera de psicología. Tenía 17 años cuando Wow. me hice cristiana, me bauticé a los 19. Entonces, cuando más bien conozco al Señor, ya iba aproximadamente como a mitad de lo que es los estudios Y universitarios. te pregunto, Yole, en este caso en que tú, siendo adolescente, ya iniciando esta carrera de psicología, cuando tú tienes ese encuentro personal con Jesús, eso
¿Cambió tu perspectiva de vida aún siendo adolescente para tu futuro? Sí, sí, ciertamente en el sentido de que sobre todo cambió mi perspectiva de vida en el hecho de hacer un trabajo personal en mí. Okey. Como todo adolescente, a pesar de estar en estudios universitarios y en especial este tipo de carrera, reconozco que todavía a esa edad batallaba con aspectos relacionados con la autoestima, con la seguridad personal, con manejar la ansiedad, con conocerme incluso, lo que es la autoconocimiento, la autoconciencia. Y ciertamente mi encuentro con Cristo me ayudó a definir y a sanar gran parte de esas dudas, esos temores y a definir propiamente quién soy. Hay algo más que yo quiero que tú puedas explicarle a la gente, mi Yole. ¿Qué es la psicología? O sea, porque creo que muchas veces como creyentes todavía como que tenemos ese tabú o inclusive personas que no son cristianas o que no practican, ¿no? El cristianismo, pero que de repente aún sienten temor o dudas con Sí. respecto a qué es la psicología. Háblanos a nivel médico, es decir, ok, la psicología se define como esto y esto y esto, y médicamente estudia esto y esto y esto. Haznos conocer eso un poco. Bien, bueno, gracias por esta oportunidad porque sí, todavía desafortunadamente hay tanto tabú con respecto a la psicología. Sí se ha desmontado una serie de falsas creencias, pero todavía hay mucho correr por allí de que pensar de que acudir a un psicólogo o la ciencia como tal de la Ujú, psicología tiene una tendencia a trabajar solamente con las patologías y con personas con algún tipo de trastorno mental ujú, y nada más alejado de ello. Al contrario, es una ciencia, ¿no? ok. Donde justamente de entrada iba de la mano de la filosofía, tal cual como a la teología. Okey. Allí es parte de lo que hoy también reivindicamos, que si se quiere teníamos ese origen compartido, la filosofía, tanto la teología y la psicología. ¿Qué es la psicología? Una ciencia. Como tal, es una ciencia dedicada a investigar, a entender toda la serie de procesos mentales del ser humano. ¿Y qué son los procesos mentales? Están los procesos cognitivos, es decir, cómo pensamos, cómo ideamos, cómo funciona nuestro cerebro con todas esas habilidades maravillosas, como lo que es la memoria, la atención, la concentración. Pero también dentro de esos procesos mentales están los afectos, es decir, las emociones, los sentimientos e indudablemente nuestras actitudes y comportamientos. Y entonces la psicología como tal tiene ese gran reto de entender al ser humano y el reto de que un ser humano procurando entenderse a sí mismo. ¿M? Ajá. Y de una forma de llevarlo libre de sesgos, libre de subjetividades, de que justamente sea de una manera saludable y trayendo bienestar a todos sin distinción. Entonces, por eso, pretender y pensar de que la psicología es simplemente para una esfera circunscrita basada en un trastorno mental, para nada. De hecho, de un tiempo para acá, aproximadamente en los años 80 y 90, se creó una tendencia más hacia la psicología positiva, Mm, que a veces también se tergiversa. Se cree que es simplemente pensar positivo y ujú. decir, piensa positivo, todo va a estar Sí, que bien, todo es como que todo... puro pensamiento y hasta allí. O No. sea, al eso c- yo siento que es como cuando tú, no sé, quieres tapar que alguien no vea el hueco que está en la sí, pared y le echó así algo por encimita y sí, listo, y una pinturita y una claro, cosita y ya, exacto. Le pusiste una hojita blanca y ya. para tapar el hueco y no. Ujú, Para nada. Igual, como ciencia se dedica y se sustenta en evidencias, en estudios, en hacer replicación de toda una serie de elementos que lo conduzcan justamente a ese carácter de método científico y ciencia. Por tanto, la psicología positiva, básicamente a través de uno de sus precursores principales, Martin Seligman, que fue un psicólogo que para ese momento era el director de la Academia, de la Asociación, perdón, Asociación Americana de Psicología, por la cual casi todos los psicólogos, por lo menos en lo que es nuestro continente, se guía para todo lo que son los estudios, para actualizarnos.
En ese sentido, este psicólogo hizo un aporte que por lo menos en lo particular a mí me parece maravilloso, en el cual propuso de que el ser humano era mucho más allá de un trastorno mental, que el ser humano tenía cualidades justamente positivas, fortalezas, virtudes, que Ujú. también eran dignas de analizar. De no solamente ese momento en el cual quizás tu mente desvariaba, en la cual tu mente y todo lo que son sus procesos cognitivos, Ok, afectivos y actitudinales estaban fuera de lo que era adaptativo y beneficioso. No claro. hablemos solamente de normalidad y anormalidad, porque es también un tema profundo, pero Sí. sí lo podemos distinguir en todo aquello que se aleja del bienestar. Y empezó a trabajar temas tales como la esperanza, temas como el perdón, Wow. temas como el hecho de que unido con otras corrientes, la importancia de desarrollar una inteligencia emocional y también de distinguir, unirse a otros que ya habían hecho pues sus aportes, a distinguir todo lo que es la esfera de lo que es la existencia del ser humano. De hecho, se habla de una inteligencia existencial, también traducida como una inteligencia espiritual. Y a partir de esos años empieza a darse cuenta y a promover la importancia de que la psicología no es solamente para el trastorno, para la patología, Ok, vista allí de la mano con la medicina, ok. sino también como un elemento que te ayuda a prevenir, a cuidar tu bienestar, a prevenir justamente que no incurras en una patología y hacer de que tu vida tenga sentido, hacer de que tu vida sea saludable, Sí. digamos bonita, Correcto, aun y cuando tengas limitaciones, ¿no? por O sea, supuesto. aun cuando tengas limitantes, creo que eso es súper importante, ser conscientes de que Dios tiene propósitos para cada ser humano Total. y que a pesar de que hayamos tenido experiencias desagradables que nos marcaron de una manera Claro. negativa, Ujú. correcto, a pesar de eso y que eso dejó una huella, porque Sí, indiscutiblemente dejó una huella, poder ser conscientes de que existe dentro de la medicina una rama que me puede ayudar a autoevaluarme y a darme cuenta de que mm, en mi pared blanca no tengo que fijarme solo en un punto negro. total. Yo, Así es. yo, yo a veces me Sí, autoevalúo claro. y también me digo, ya va, pero es que yo toda mi vida, o sea, que es toda esa pared blanca, yo no puedo solamente encerrarme en ese punto negro, Claro. en esa mala experiencia, Sí, en esas o en esas varias experiencias negativas, ¿no? Es darme cuenta de que tengo toda una vida por delante y así que es. en mí hay algo especial. Hay no solo algo, hay muchas cosas especiales, hay muchas cosas buenas, Claro, ¿no? muchas fortalezas. Exactamente, Fortalezas vistas desde el plano, en este caso, lo podemos ver bíblicamente como fortalezas espirituales, ¿no? claro, Como dones. Los podemos exacto. ver como también parte de las cualidades del Espíritu Santo en nosotros. Sí, Sin embargo, desde esta corriente en la psicología justamente las define así, como fortalezas del carácter. Y cuando distinguimos una lista, de hecho, otros autores que le continúan esta línea de investigación, a Martin Seligman, diseñan 24 fortalezas, en las wow, cuales está, insisto, temas como la justicia, temas como la capacidad de desarrollar un sentido del humor, la capacidad del optimismo. Entonces son elementos que si lo vemos así, por supuesto que no están relacionados con un trastorno mental, ujú. sino ver lo bueno del ser humano para que precisamente desde eso bueno que pueda existir en ti, hacer de este mundo algo mejor. Porque como dice en el Génesis, mi gente linda, Dios vio que todo lo que él había creado Por era supuesto que bueno. era bueno, total. Así que recordemos siempre, tengamos siempre eso en mente. Y ahora vamos al punto que yo creo que todos quieren conocer. Vamos a empezar a indagar un poco más en la vida de nuestra querida Yolemi. Ay, Dios mío. Y yo le, yo te quisiera preguntar, ¿no? Porque obviamente aquí estamos conociendo a la psicóloga,
Pero también estamos conociendo a esa persona, a esa mujer que no solo es psicóloga, es creyente. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿tú trabajas intencionalmente como psicóloga metiendo a Dios, metiendo tus creencias, tu convicción dentro de tu profesión? Bueno, inicialmente es difícil separar lo que implica una profesión con un estilo de vida. Ok, Y para mí, ser cristiana es un estilo de vida, ok, es mi estilo de vida, es una relación genuina con el Dios que me ama. ok. La profesión, evidentemente, como yo suelo decir, sobre todo cuando implica una breve orientación vocacional, por supuesto que te define un poco, en el sentido de que se estima que escoges un oficio, una profesión, porque consideras que tienes talentos, habilidades, cualidades y actitudes relacionadas con esa labor. Entonces, Ujú, por supuesto que es un pedacito de ti, claro, mas no lo es todo. Yo soy mucho más allá de ser psicólogo. Y por eso más bien mi relación con Dios es sí un estilo de vida. ¿Qué ocurre? Inicialmente, de hecho, con el ser psicólogo desde un punto de vista de lo que implica la ciencia, la ciencia de la psicología. Originalmente nos preparan, nos educan, nos instruyen ujú, para que los temas como implica religión sean de cuidado, ok. ¿no? Que de alguna manera no sean trabajados dentro de un ambiente terapéutico, Profesional, por así decirlo. profesional. Exacto, que es Exacto, como que separa tu profesión de tu convicción y de tu creencia y de tu exacto, estilo de tu vida como exacto, tal, ¿no? ¿no? Originalmente, yo sé que por lo menos de mi parte fui instruida con esa tendencia. Hoy en día, el compás se ha abierto. Porque ahora, justamente, hasta incluso la Organización Mundial de la Salud habla de la importancia de tener una espiritualidad, Ok, desarrollar una espiritualidad que te conecte con un elemento de trascendencia. ok. Como tal, por supuesto que sería antiético de alguna manera conducir, porque Sí, a como, nivel. como coaccionar, Claro, ¿cierto? Ok, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, en una relación sobre todo terapéutica, de alguna manera se le da un criterio de figura de autoridad, ¿no? Porque claro, eres profesional en esa área, claro. tienes conocimiento, tienes trayectoria, entonces, por supuesto que asume un criterio de autoridad. Por tanto, tiene la posibilidad de influir, Ok, de hacer cierto nivel de influencia sobre otro. Por eso, una vez más, sería antiético que yo a profeso vaya desde esa postura de autoridad a querer imponer mis convicciones. por supuesto. No obstante, como para mí es un estilo de vida, sí ciertamente reconozco que por lo menos, sobre todo en lo que es la relación terapéutica, por cada persona que yo atiendo, introduzco la oración, por lo menos a nivel personal, aparte para mí, con respecto a esa persona. Ok, Y también mi oración, hasta incluso, por supuesto que para mí misma, de que Dios dirija mis pensamientos, mis acciones y me colme de sabiduría, de la capacidad de integrar lo que he aprendido en una correcto. trayectoria profesional y Ujú, académica ujú, y que Dios me guíe en ese punto exacto, donde cada palabra que yo diga, cada estrategia que pueda sugerir, vaya con esa dirección. En ese sentido, sí puedo decir que soy intencional. Por supuesto que soy cuidadosa y respeto cada creencia de fe, ujú, porque de eso ya es otro punto, ¿no? Estamos hablando de otro propósito, pero de que ok, el ser humano necesita una relación espiritual, sí. Tanto la psicología, la misma medicina, se ha dado ujú, cuenta que es un elemento prioritario del ser humano. O sea, es parte de lo que nos hace incluso humanos exacto, y un buen recurso para la salud, tanto física como mental. correcto, Pero por supuesto que no soy yo quien la que vaya a introducir y hacer que la persona crea en mis propias convicciones, pero por sí que se supuesto. refugie en su conexión de fe y de mi parte a la forma en que yo me relaciono con Dios, con Ujú, Cristo, ujú, sí oro por mí, por por supuesto. sabiduría y oro por esa persona. Excelente. Y en ese sentido, ¿no? Hablando
el tema de coaccionar o no. Muchas veces, mi gente, nos cuesta buscar ayuda de este tipo, porque llegamos a pensar, Yole, como que no, y si esta persona invade mi convicción, si esta persona me aleja de Cristo, en ese sentido, Yole, existe, y después yo les prometo que después vamos a seguir indagando un poquito más en la vida de Yolemi Flores. Eh, ¿Existen buenos o malos psicólogos? Quizás definirlo como bueno y malo sería pues un poquito delicado, ¿no? Pero Ujú. sí existe por lo menos algunos elementos clave que nos pudiesen decir como ahora que lo está haciendo muy popular que para todo lo que son las banderas rojas, ¿no? De que Ujú, bueno, los red flags. exacto, identifica tu Ujú, bandera roja ujú. en pareja, en amistades, hasta incluso en ámbitos laborales, ¿no? Relaciones pues de colaborador con supervisor. También pudiésemos decir que hay las banderas rojas del psicólogo, ¿no? Muy bien. Entre ellas, por ejemplo, de entrada, que el psicólogo que de principio invalide tus emociones, que invalide tu pensar o tu sentir, ¿no? Como que Ok, no vale, pero eso que estás sintiendo, no es tan complicado, ¿no? Eso que tú estás trayendo aquí a la consulta, no, eso es sencillito, eso es simple, ya, ¿no? ¿No? Porque, ¿qué ocurre? Yo estoy abriendo mi corazón, estoy abriendo mi vulnerabilidad ante un correcto, dolor profundo exacto, que para mí, en un espacio terapéutico, para mí tiene mucho significado, claro, ¿no? Es claro, altamente, pues, doloroso incluso, y pues justamente voy a querer ser acompañada para transitar en ese dolor, claro. y esta persona me dice, no, eso no le prestes atención, no, a mucha gente le ocurre así. O sea, que cuando ocurren esas cosas, miente, huyan, Sí. huyan, corran por su O vida. incluso conectarlo con la experiencia, porque también es delicado en el sentido de que es otro elemento también. Cada psicólogo también vive, ¿no? Cada Claro, psicólogo también pues experimenta algún momento y alguna crisis, ¿no? claro. Y puede estar transitando o haber transitado por algo similar Ujú. y pues decir algo como que, no le prestes atención, vale, yo también lo viví, yo también pasé por lo mismo Wow, con la intención de subestimar y descalificar el sentir del otro. claro. Claro está que quizás esa experiencia personal de cómo la gestionaste puede Ok, nutrir lo que es la relación terapéutica ok, porque ya sabes muy bien desde la empatía, desde la compasión, correcto. cómo se puede sentir el otro, porque justamente experimentaste, perdón, algo similar, no igual. Pero no eres, exacto, porque Nunca, no eres tú, esa persona es esa persona y tú eres tú. exacto, nunca va a ser igual porque aun cuando sea un proceso de duelo, mi duelo fue el mío y el duelo es el tuyo. Exacto. Y en ese sentido, Yole, desde tu punto de vista como creyente y como psicólogo, ¿alguna experiencia que tú hayas transitado en la que tú tuviste que aplicar en ti técnicas y herramientas como psicóloga y que inclusive tal vez tuviste que decir es que no puedo sola y necesitaste, como lo estás mencionando, y necesitaste ayuda? Yo como terapeuta pasé por esto, como creyente pasé por esto y me tocó hacer esto. Fíjate, inicialmente a nosotros nos preparan y nos invitan, nos instruyen y prácticamente nos los ponen como una pauta y una tarea, Ok, también recibir terapia. ya, Inicialmente vamos a decir que es como parte del programa ok, para la preparación y el fortalecimiento del conocimiento. ujú, Válido porque también nos permite hacer alguna revisión. De hecho, así, a temprana edad, por parte de esa instrucción, también de esa preparación académica, asistí a terapeutas. En este caso, una profesora, ¿no? De muy alta estima, llamada Gloria Pino, sin ánimo de hacerle publicidad, pero es que cuñas. la quiero honrar, ¿no? Quiero Ok, honrar esa profesora que le tengo muy alta estima. Y bueno,
acudí a ella. No obstante, en ese momento era más parte como que de ese, de esa Proceso de formación. de ese proceso de formación y Sí. esa preparación académica. Sin embargo, luego, en el transitar del tiempo y el hecho de ser persona e ir creciendo, creciendo en edad, creciendo en vivencia, sí, ya luego tuve que, más allá de por una instrucción académica, por una decisión personal, Ok, por una decisión de que también darme cuenta que a pesar de ser psicólogo, ya ok, mis recursos personales se estaban agotando. ok, Porque como ser humano, pues a pesar de tener el conocimiento teórico, también sigo siendo persona. por supuesto. Y en ese momento entonces ya justamente dije, no, tengo que también buscar dónde ser sostenida, Ujú, acompañada, dónde también ser guiada. ok, Yo suelo decirle incluso a mis consultantes, decirles, mira, aquí es un proceso de equipo. La distinción es que yo llevo mapa y linterna, ok. pero tú como tal eres el que va a ir por el camino. Yo solamente llevo el mapa y la linterna. Y llegado el momento, ya irás tú Vas a solito. continuar solo. Ujú. Necesité entonces en ese sentido, pues, que llevara el mapa y la linterna porque ya yo no podía, ¿no? Ya había perdido mi mapa. Claro. ¿No? Mi linterna se le habían acabado las baterías. Y eso también es parte de un crecer, el permitirnos la vulnerabilidad, el permitir de desmitificar de que por el hecho de ser psicólogo no soy impenetrable, que soy, no tengo vulnerabilidades y que puedo ser incluso hasta perfecto, que a veces la persona desde fuera lo pueden creer, ¿no? Como eres psicólogo, de seguro pues gestionas todas tus emociones muy bien, Sí, ¿no? sí. Y yo te aseguro que tal vez en ese momento específico de tu vida, muchos te dirían, Sí. pero tú puedes, tú tienes las Claro, herramientas, tú porque tú sabes. eres psicólogo, Ajá, exacto. ajá. Pues no, una vez más somos personas, seguimos siendo personas. Y más bien es la gran oportunidad de justamente crecer a través del dolor y darnos la oportunidad de vencer el ego y la postura altiva, Ujú, arrogante ujú, o bien sea orgullosa. sí. Y decir, necesito que otro también me ayude y me sostenga. Y en eso es algo maravilloso para crecer. En ese sentido, bueno, estuve transitando por un proceso de duelo. He tenido varios duelos a lo largo de mi vida, pero hubo un duelo que marcó un antes y un después. Okay, En este sentido, el proceso de duelo de un divorcio. okay. Allí, precisamente, pues puso a reto todos mis recursos emocionales, espirituales, porque puso a reto también, una vez más, o sacudió los cimientos de mi autoestima, de mi imagen como mujer, de Aquello que de adolescente cuando nos contaste precisamente Dios fue trabajando, trabajando, claro ¿no? que sí, pero como todo trabajo, hay momentos en los cuales necesitas de nuevo ser probados, Correcto. de ser pasados por el fuego. Y si todavía quedaba algún tipo de suciedad, de escombro, Ujú, de alguna parte que no estaba todavía pulida como plata y ujú. necesita ser pasada por el fuego, pues allí fue el momento como que habían áreas que ya estaban bien, pero habían otras que no las había visto. Claro. Y a través de ese proceso las pude ver. Y necesité, pues, ser pasada por el fuego, donde sí necesité tanto un acompañamiento de consejería espiritual, Okay. que también tuve, pues, mis mentores, mis hermanos en Cristo que me acompañaron, pero sí necesité ayuda terapéutica. En este sentido, también quiero honrar a una colega que también, pues, estimo muchísimo, Irma Peña. Y entonces, bueno, acudí en ese momento a ella, a dejarme que ser sostenida por otra persona, a Ujú. que otra me alumbrase el camino, de conjunto de la palabra de Dios, pero ¿por qué no también dejar que alguien nos sostenga? Eso es correcto, eso es correcto. De verdad, mi gente.
eh, darnos esos espacios, esos momentos, darnos Claro, cuenta de que solos no podemos, aun y cuando si tú que estás viendo este tiempo eres psicólogo, eres psicóloga o estás en el proceso de estudiar esta preciosa carrera, eh, darte ese espacio de decir necesito que alguien claro, lleve mapa y linterna porque yo solo o yo sola no puedo, claro. está bien. Y para todos aquellos que estamos dentro de la iglesia, normalicemos el hecho de que Dios utiliza personas como profesionales de la salud mental, como lo son los psicólogos, terapeutas, psiquiatras, para ayudarnos a salir de ese foso en el que estamos, porque es que Claro, es como lo escribe la Biblia, me imagino yo, es ese foso de desesperación en el que sentimos que no hay luz, no hay mapa, no hay nada, ¿no? así es. Y sí lo hay, mi gente, sí lo hay. ¿Cómo Dios ha utilizado tu profesión, tu experiencia, tus muchas batallas en lo emocional, en lo espiritual, en lo psicológico? ¿Cómo Dios hoy en día tú ves que Dios te está usando dentro de la iglesia? ¿Cómo Dios está usando tu profesión? Me gustaría que compartieras, y yo se lo pregunto porque ella trabaja de la mano con nuestros pastores, nuestros líderes en nuestra casa, en Oasis de Paz, y ha trabajado en áreas de restauración. Así que me gustaría que pudieses compartir un poco tu experiencia desde esa área de psicóloga dentro de la iglesia. En ese sentido es maravilloso porque de entrada es esto que hemos estado conversando, de desmontar una serie de mitos, de tabú, de falsas Ujú, creencias, de ujú, ideas distorsionadas con respecto a la profesión sí, y pues ayudar a hacer psicoeducación dentro de la iglesia. De decir que ciertamente un psicólogo puede ser de mucha ayuda, claro. que simplemente estés atento de esas banderas rojas, que luego si da oportunidad pudiésemos mencionar otras, pero simplemente estar atento de ese discernimiento de dónde acudir de una manera oportuna y sabia. Ujú, Pero más allá de eso, también el hecho de educar en cuanto a la congregación, sí, justamente en el manejo de las emociones, en la oportunidad de permitirte ser restaurado sí. desde una visión cristocéntrica, pero también con esos recursos que ya Dios nos ha dado. Ujú, Dios fue el creador de un cerebro maravilloso, con exacto. un potencial Increíble. enorme, ¿no? Un potencial maravilloso para tanto experimentar las emociones y los sentimientos como también para gestionarlos, para regularlos, Ujú, para desde el pensamiento poder relacionarnos de una manera pues adecuada, primeramente con nosotros mismos y luego con el entorno. ujú, Desde la capacidad del lenguaje, cómo tiene un poder maravilloso. Y eso está dentro de ese diseño especial que Dios nos hizo. Entonces, allí hacernos responsables y decir, ciertamente Dios obra. Por ujú, supuesto que la presencia del Señor y la restauración y lo que es el sentirnos y sabernos redimidos por Cristo, ujú. por supuesto que ya de por sí sana, Yo le restaura. Tú sabes que en este caso, y hago este paréntesis, hay muchas personas que dicen, y de hecho esa frase a mí me marcó cuando la mencionó Hulda en el podcast pasado. Mucha gente, cuando iba a visitar a Hulda, le decía: "Hulda, pero, ¿para qué psicólogos? Sí, para psicólogos Dios, ¿no?". Entonces, es decir, ¿cómo es posible que no permitamos que vengan estos procesos y que digamos, pero es que no es solamente, o sea, es que Dios está, pero también necesito a Claro, alguien más, alguien que Dios va a utilizar precisamente. Entonces, wow, ¿por qué como iglesia lastimosamente tenemos ese mal concepto, ¿no? Y ojo, cada persona, hablábamos del hecho de que cada persona, hay personas que reciben sanidad instantáneamente, pero hay personas que necesitan un proceso, como fue en el proceso. caso de Hulda,
que el problema no era su fe y su falta de conocimiento de Dios y su falta de relación con Dios, sino que ella necesitaba transitar su proceso de la mano de alguien más. Claro. Y como creyentes debemos ser conscientes de eso, de que efectivamente de ambas formas, ya sea que Dios obre un milagro instantáneo en tu vida, quitando de tu vida la Claro. depresión o la ansiedad o cualquier otra afección o cualquier otra cosa, también está el tema de que Dios puede utilizar un psicólogo, un terapeuta, para ayudarte en tu proceso de sanidad. También es porque muchas veces se cree que el transitar por estos procesos emocionales tiene que ser instantáneo, que tiene que Sí. ser de la manera rápida y fácil. Y por otro lado, se desconoce la importancia maravillosa que lo que implica el transitar por un dolor llamado depresión, ansiedad, manejo emocional, las Ujú, pérdidas, las rupturas, los cambios, lo que implica algún cambio trascendental ujú, en tu vida. ujú. Cuando de verdad lo transitas, lo trabajas, te deja un crecimiento exponencial que no habrá forma de describirlo simplemente por de maneras Ujú, instantáneas, ujú, sino que justamente porque lo viviste. ujú. El añadido del vivirlo es que también puedes hacer con ello mucho más por ti mismo y de utilidad para otros. Exacto. Allí entonces, si le queremos dar un propósito y un sentido a esto, es Ujú, justamente ese, de que cuando transitas por el dolor y puedes entonces sanarlo, trabajarlo emocionalmente, terapéuticamente y crecer de manera resiliente en ello, claro. allí te da la oportunidad de ayudar también a otros. Allí entonces le puedes decir a ese dolor que tiene sentido y tiene propósito e Ujú. incluso agradecerlo, Sí, porque te hace una mejor persona. sí. Por supuesto que para eso entonces tienes que tener la voluntad, la decisión y la intención Ujú. de, digamos coloquialmente, de echarle ganas al proceso. Exacto. ¿No? Porque no es que simplemente en un proceso de una depresión, anímate y ya, Ujú, sino que date el permiso ujú, de sentirte vulnerable, pero también date el permiso de crecer, de aprender nuevos recursos y para eso la compañía de un psicólogo que te va a dar la oportunidad de ver tus propios recursos. ujú, ujú. No es que te va a del todo a decir qué hacer. Sí, Si se quiere, esa sería también una bandera roja, que el sí, exacto. psicólogo que te diga directamente qué Sí. hacer. Es que, Creas dependencia, o sea, por estás creando una supuesto, dependencia. allí la intención es que te ayude a darte cuenta de los recursos que ya tienes y la capacidad de darle un potencial. Sí, tú sabes que en ese sentido, y vuelvo al testimonio de Hulda porque es un testimonio cercano, es una amistad y la conocemos, ¿no? Ella dice que ella reconoce, ya después de todo este tiempo, con su ayuda psicológica, psiquiátrica, ya ella puede reconocer cuáles son los detonantes, Por supuesto. ¿sí? Y ella dice, yo me doy cuenta con esas herramientas que yo Ujú, aprendí y adquirí con mi claro, psicólogo, con mi psiquiatra, yo me doy cuenta cuáles son los detonantes y me doy cuenta cuando estoy entrando en ese ciclo. claro, Y así cuando es. me doy cuenta, un momento, ya va, no, estoy entrando en esto, no puedo. Y eso lo puedes reconocer precisamente a través de las herramientas. Claro, porque lo aprendió. Exactamente, lo aprendió y no necesita específicamente estar pegado al teléfono, llamar al psicólogo, llamar al terapeuta. O sea, Claro. no, porque efectivamente hizo suyo todo ese conocimiento y todas esas herramientas, ¿no? Ahora, mi Yole, para terminar un poco ya este podcast, lastimosamente, porque está muy bueno, pero bueno, para cerrar esto. Me gustaría, Yole, que pudieses dar tu opinión como psicóloga, pero también como creyente, a los líderes de las iglesias. Yo sé que hemos estado hablando en líneas generales,
pero también quiero centrarme un poco en esas personas que nos ven, que nos escuchan, que son líderes de iglesia y se han Claro, dado cuenta de que hay personas dentro de sus congregaciones que están atravesando por procesos, puede ser procesos de atracción hacia el mismo sexo, pueden ser procesos de duelo, pueden ser procesos de depresión, de ansiedad. claro. Hay diferentes cosas que alguien puede estar experimentando, ¿no? A mí me gustaría que tú pudieses dar tips o herramientas para esos líderes o esos hombres y mujeres que están dentro de la iglesia y tienen esa persona cercana, esa amistad y están viendo lo que está pasando y dicen, ¿cómo puedo ayudar a esa persona? ¿Qué consejos tú puedes darles a esos líderes, a esas personas dentro de la iglesia? Claro. Primeramente, a lo que es el liderazgo, ¿no? Las personas que están dentro de una congregación como líder, sí tener la posibilidad de darse el permiso de desarrollar esta mente abierta, vamos a decirle así, pero más que mente abierta, esta apertura del corazón, en el Mm. sentido de reconocer que Dios es el creador de toda ciencia, de toda sabiduría y de toda inteligencia, siempre con buenos propósitos. Que pueda ser cuidadoso, sí, cuidadoso hacia quién, qué línea, pues buscar de ayuda profesional. Pero en líneas generales, de verdad, valga el pleonasmo, en su mayoría todo aquel que persona profesional, por un tema de ética, de justamente profesionalismo, va a conservar la mejor disposición para un trabajo positivo, un trabajo intencionalmente con buen propósito. En especial voy a recalcar en lo que es mi esfera, tanto psicólogo como psiquiatra, Ok. que en su mayoría siempre vamos a estar pro al bienestar del ser humano, porque es parte de esta elección que hacemos como profesión y en parte una elección de vida, que siempre vamos a estar abocados a propósitos positivos. Ujú. No obstante, sí, estar allí cuidadoso de esas banderas rojas que Rojas. puedan Ujú, existir, pero reconocer que dentro de la congregación se puede necesitar ese apoyo adicional, ujú, porque tiene que ver con la propia naturaleza humana. Dios creó un cerebro con la oportunidad de desarrollar un sinfín de emociones, sentimientos, pensamientos, ya lo decía hace un momento, y también la cualidad de una mente. El órgano como tal es el cerebro, pero ujú. aquí viene lo complejo, de que también está la mente. Por eso no en balde la palabra dice la renovación de la mente, Así donde es. estemos dispuestos precisamente a renovar el conocimiento, a estar abierto a los cambios. Y allí es el llamado a los líderes. Cambios apegados a la palabra de Dios, por supuesto que sí. Pero entre esos, el conocer, como hoy en día la ciencia, la oportunidad de comprender cómo funcionamos a nivel neuroquímico, a Ujú. nivel de Sí, todo el sí. funcionamiento de lo que somos como ser humano, Ujú, parecido y con base a la ujú, creación de Dios. ujú. Y esto es maravilloso, es un tiempo hermoso el que vivimos en ese sentido de poder comprender cómo funciona un cerebro y cómo ese cerebro también anclado a una mente renovada puede hacer de la persona alguien que viva en bienestar. Gloria a Dios. Eso último que mencionaste me encanta, porque satanizamos. Lastimosamente, Satanás de una forma u otra se Claro. ha colado en ese pensamiento de los psicólogos y los psiquiatras no son de Dios, eso es malo, y no, no es así, mi gente. No es así. Así que yo le muchas gracias por compartir con nosotros. Le vamos a dejar, por supuesto, aquí sus redes sociales para que puedan seguirla. Si necesitan ayuda, ella está a su disposición totalmente como psicóloga, como creyente, para ofrecer todo lo que Dios le ha entregado, toda esa Amén. sabiduría, todo ese conocimiento, no solo a través de la psicología, sino a través también de la palabra de Dios. Así que mi gente, muchas gracias por acompañarnos en este tercer podcast. Vamos a seguir adelante, vamos a continuar y se viene mucho más. Así que confiamos en Dios, que sus vidas están en sus manos y sus planes para ustedes siempre van a ser de bienestar. Les envío a todos un fuerte abrazo. Dios siga bendiciendo rica y grandemente sus vidas. Salud. Salud.